Antes de iniciar con el panel técnico, voy a hacer un anuncio que nos pueden ver en la transmisión en vivo en el programa Istmo a través de Facebook, así como también en la red del Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura, que transmite a 34 países. Muy bien. Iniciamos con el tema Maricultura Sustentable frente al Istmo de Tehuantepec. Para ello, presento al maestro en ciencias, Saúl Jaime Serrano Guzmán. Él es profesor investigador de la Universidad del Mar. Estudió biología acuática en la Universidad Veracruzana. Tiene una especialidad en planeación en el Centro de Investigación Científica y Educación Superior de Ensenada. Tiene una maestría en ecología marina por el CICESE. Y desde 1998 es profesor investigador de la Universidad del Mar y ha colaborado en un gran número de proyectos académicos y de investigación en diversas instituciones nacionales. Vamos a darle la palabra. Muy bien, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación a participar con esta presentación sobre la maricultura sustentable frente al Istmo de Tehuantepec como parte de los seminarios de iniciativas para el desarrollo. Mi nombre es Saúl Serrano y en esta presentación les voy a dar una pequeña introducción, unos antecedentes de la situación actual y las perspectivas del trabajo que ha venido siendo financiado por la Secretaría de Desarrollo Agropecuario del anterior gobierno del Estado, y esperamos que la nueva Secretaría de Fomento Agropecuario nos siga apoyando desde el gobierno del Estado para impulsar esta propuesta. A manera de introducción, es importante recordar que en este caso en la costa de Oaxaca, buena parte de ella está frente a una parte importante del Océano Pacífico tropical, donde prácticamente no hay una plataforma continental amplia, es muy reducida, y esta plataforma continental o la parte más somera empieza a incrementarse a partir de la bahía de Chipegua, que es de donde vienen realizando su actividad pesquera la flota camaronera en la zona de pesca 90, y ya beneficia directamente a toda esa parte. Entonces, en esta época del año, que es lo que vemos en esta transparencia, el viento que viene como frentes fríos desde Canadá y Estados Unidos y baja como nortes por el Golfo de Tehuantepec, se encañona dentro del Istmo de Tehuantepec y sale como un chorro de viento frente al Golfo de Tehuantepec y forma esta parte roja que vemos pegado a la costa a un lado del sistema mareño, con aguas frías que llegan a la parte superficial con muchos nutrientes, y ahí permiten que una vez que han pasado 2 o 3 días haya una gran cantidad de alimento natural que es impulsado hacia el océano abierto y forma giros de aproximadamente 500 kilómetros de diámetro y que regresan posteriormente a la costa, aquí cerca de Puerto Ángel, en un lugar que se denomina desde tierra Punta Cometa, pero que puede fluctuar hacia Puerto Escondido o Puerto Ángel, ¿no? Y que es precisamente la zona costera en la que nosotros estamos proponiendo desarrollar buena parte de los cultivos marinos que empiezan en Santiago Astata y San Pedro Guamelula y terminan en Santiago Tapextla, pegado al estado de Guerrero. Entonces, esta región es la que nos interesa y concretamente vamos a hacer énfasis en la zona costera del Istmo de Tehuantepec. Aquí, a manera de antecedente, hemos en la universidad generado 2 estudios importantes. El primero se realizó en 2000-2002, fue un estudio de ordenamiento ecológico buscando el desarrollo de la pesca y la acuacultura en su conjunto, tanto en el sistema mareño como en el sistema Mar Muerto que colinda con Chiapas. Y posteriormente, en 2007-2008, hicimos un acercamiento
a través de un plan de manejo pesquero y acuícola del Sistema Lagunar Mareño o ICOC, y el Centro Regional de Investigaciones Pesqueras realizó la contraparte en el sistema de Mar Muerto. En estos dos estudios nos dimos cuenta que los sistemas lagunares estaban en una situación de fragilidad muy importante y que la presión de pesca iba a generar cambios importantes, principalmente asociados a cambios en los estados de los sistemas socioeconómicos, un proceso de eutroficación humana incorporado o facilitado en gran medida por un incremento de nutrientes en las lagunas, y a los que actualmente el cambio climático también está incorporando modificaciones en la temperatura, de tal manera que algo importante que ha venido limitando la posibilidad de producción dentro de los sistemas lagunares ha sido el enriquecimiento de los nutrientes, la contaminación y la disponibilidad de agua dulce para los distintos usos humanos. Por eso nos hemos visto favoreciendo estudios para el desarrollo ahora de los cultivos de especies marinas, y pretendemos impulsar de manera más documentada y fuerte la maricultura sustentable en la costa de la Oaxaca, y les digo, empezando con 2 municipios en el Istmo de Tehuantepec, Santiago Astata y San Pedro Guamelula, que es lo que hemos hecho en los últimos 5 años, y donde actualmente está ya terminado en 2021-22 un plan de manejo ambiental con 14 programas de monitoreo, que lo que buscan es que produzcamos para poder conservar toda nuestra biodiversidad, y que como resultado de esa conservación sigamos produciendo a través de un conjunto de redes de valores y un círculo de beneficios, ¿no? Entonces, por parte de la acuacultura, nuestros trabajos empezaron en el 2000-2001, trabajando con el pargo en la laguna de Chacagua, donde lo cultivamos en jaulas a través de un trabajo de Pablo Torres Hernández, y ahí en 5 meses de cultivo estuvimos en posibilidades de alcanzar pesos de 123 a 195 gramos y crecimientos de aproximadamente 1 centímetro por mes, y crecimientos en peso de 12 a 19 gramos, con sobrevivencias bastante buenas de 73 a 82%, que nos dieron posibilidades de pensar que en 5 meses no terminábamos los cultivos y necesitábamos ampliarlos a 7 a 9 meses para poder tener organismos de talla comercial y con pesos cercanos a los pesos para comercializarlos. Y también nos dimos cuenta que la cantidad de alimento que consumen no es adecuadamente asimilada por los organismos, y esto provoca, como estamos viendo aquí en esa transparencia, que por cada ganancia de 1 kilogramo de peso del producto, en este caso de pez que nos interesa, haya 2 caminos. Uno, el alimento que no es consumido, que se pierden aproximadamente 100 gramos entre nitrógeno y fósforo, que finalmente se descargan al medio ambiente, y por otro lado el alimento que sí es ingerido y que es asimilado, también es excretado en cantidades importantes, tanto de manera soluble como de manera particulada, y se suma a ese alimento no consumido, que es lo que estamos viendo en este caso en la parte izquierda de la transparencia, como descarga total al medio ambiente. Entonces, por cada kilogramo que producimos, generamos aproximadamente 360 gramos de material nitrogenado y de fósforo, que son nutrientes que coadyuvan a ese proceso de eutroficación. Por el otro lado, en el caso del cultivo de bivalvos, estos filtran agua para respirar y de ahí retiran partículas, y eso lo hemos venido aprovechando en el mar al instalar líneas para cultivo sumergido, líneas a media agua,
pensando en aprovechar entre los 10 a 15 metros de profundidad, que es donde también hemos encontrado que hay mayor cantidad de alimento, y eso nos permitió en el 2000-2002 también demostrar que podemos introducir semilla de 5 milímetros y obtener organismos adultos de 7 a 9 centímetros después de 7 a 9 meses de cultivo, con un crecimiento de aproximadamente 1 centímetro por mes, donde el incremento importante en peso viene en los 3 últimos meses de cultivo. Entonces hay que hacer 3 etapas: una etapa de crianza donde el organismo crece rápidamente, una etapa de cultivo intermedio donde necesitamos rápidamente desdoblar las densidades y permitir que los organismos crezcan ahora principalmente en peso para que estén listos para presentarse al mercado. De tal manera que actualmente estamos proponiendo que haya especies marinas para cultivo y que las características impliquen un paquete tecnológico completo, es decir, que podamos cerrar un ciclo de cultivo desde el laboratorio hasta la producción comercial, que las especies soporten altas densidades y que sean especies nativas del Pacífico tropical oriental y de la costa de Oaxaca, para evitar mover organismos de ámbitos biogeográficos distintos, y que esas especies con un valor comercial puedan ser llevadas al mercado regional, nacional o internacional y comercializadas en gran medida a través de plantas de proceso dentro del corredor interoceánico, que nos permita tener un producto variado y de calidad para el mercado. Y por la parte de las especies, estamos pensando que en la parte de peces, el pargo y el robalo son especies que satisfacen estas características que acabo de describir, y por el lado de camarón, principalmente el camarón blanco, pero también posiblemente el camarón azul, puesto que es un cultivo totalmente marino, puede realizarse. Y en el caso de los bivalvos o de los ostiones, el ostión del Pacífico como una referencia mundial, y 2 especies nativas, que es el ostión de placer y el ostión de roca, como las 2 especies importantes a impulsar. De esta manera hemos encontrado que hacia la parte oriental, que precisamente coincide con el Golfo de Tehuantepec y la región del Istmo, están las mejores condiciones de buenas cantidades de alimento, como fitoplancton, como zooplancton, aguas frías, que son favorecidas por esos afloramientos costeros y las urgencias, y que tienen altos valores de oxígeno disuelto, de tal manera que esto nos permite integrar un enfoque ecosistémico de la maricultura, colaborando y participando, así como también compitiendo en espacios con turismo y pesca, pero seguros de poder coadyuvar al desarrollo de los mexicanos, cuidando el ambiente a través de conocer los aspectos del medio físico y de la calidad de agua, donde la parte bacteriológica y de los elementos físico-químicos son importantes, y a través de eso también tener un respeto hacia el ecosistema y los procesos que alberga el ecosistema y que nos permiten desarrollar estas actividades de acuacultura con importantes prioridades sobre el acceso a los lugares, la disponibilidad de servicios y el cuidado también de las áreas de los santuarios para las tortugas en este caso, y las áreas de conservación como son los parques nacionales, cuidando también las amenazas como son los riesgos a tsunamis, a tormentas, a huracanes, y favoreciendo con este enfoque ecosistémico un desarrollo conjunto y sustentable en el largo plazo. De tal manera que, precisamente utilizando esta información, en esta transparencia podemos ver un modelo de ocupación. Ese modelo de ocupación nos permite excluir para el lado izquierdo de la transparencia, que es la que coincide y está más cercana al Istmo de Tehuantepec a través de Santiago Tapextla
y San Pedro Guameluna también se excluyeron las áreas de anidación de tortugas de Morro Ayuta y Playa de la Cruz. En este caso hay también en esta región áreas con muy buena aptitud, que son los rectángulos en verde que vemos ahí, donde están emplazadas distintas unidades de producción y donde aquí podemos ver más a detalle esas unidades que en principio consideran 3 niveles de intensidad. Un nivel de fomento, que es lo que describo en la tabla de abajo, tanto para moluscos como para peces y crustáceos, y donde, dependiendo de las posibilidades de apoyar estos proyectos, de momento no hemos determinado cuántos podemos impulsar, pero sí para la parte comercial, donde hay 21 proyectos comerciales para moluscos bivalvos y 7 para peces y crustáceos, les digo, en estos 2 municipios. Y a nivel industrial no detectamos ninguna posibilidad para bivalvos y detectamos 6 posibilidades para peces y crustáceos, 2 en Santiago Extrata y 4 en San Pedro Guamelula. Estas unidades de producción tienen un uso restringido, prácticamente no están presentes por debajo de los 10 metros, puesto que hay un uso turístico y recreativo muy importante, y desde los 10 a los 20 metros involucran proyectos de fomento. Posteriormente, de los 20 a los 40 metros, proyectos comerciales, y de los 40 a los 60 metros, proyectos industriales, que para el caso de crustáceos y peces tendrán un área de cobertura de 32 hectáreas, lo mismo que el cultivo de bivalvos, en donde denominamos granjas a los bivalvos y ranchos a los cultivos de crustáceos y peces. De tal manera que hemos diseñado ya programas operativos donde necesitamos preparar el sitio, construir las instalaciones, operarlas, y dentro de la operación tener claras las épocas de cosecha, que para el caso de los bivalvos, les decía, van de los 10 a los 12 meses, y finalmente el cierre de los proyectos, cuando se abandonen estos horizonte, está proyectado a 25 años. La misma situación pasa con los proyectos de piscicultura, y nuevamente lo más importante en la operación viene con resaltar las épocas de cosecha, que van desde los 7 hasta los 12 meses, empezando con una precosecha en el 7º mes. Y para el caso de camarón, ahí la especie aparentemente nos da la posibilidad de establecer 2 ciclos de cultivo al año, y nuevamente la proyección es hasta los 25 años. Entonces, esto nos permite tener ya un proceso en curso, donde como institución, como universidad, generamos el proyecto de maricultura. La Semarnat está actualmente evaluando y estamos esperando su dictamen, su resolutivo para la manifestación de impacto ambiental y el plan de manejo ambiental, de tal manera que el dictamen, de ser favorable, dé la posibilidad actualmente a la CEFADER de ser la probamente de estos cultivos, y que busquemos ya puntualmente el financiamiento para los proyectos tanto de fomento como comerciales e industriales para crustáceos, peces y moluscos. Entonces, las perspectivas están en la medida en que nosotros podamos alcanzar una capacidad de soporte productivo para proyectos de fomento, que es lo que estamos viendo aquí, para peces, crustáceos y concretamente ostión, donde hay distintas escalas en donde esperamos que los productores vayan poco a poco acercándose y midiendo sus fuerzas hasta alcanzar metas de producción que en este caso les presento en este cuadro, serán los comerciales, y ahí esperamos que en peces pueda haber ciclos de producción, un ciclo al año de 9.5 toneladas cultivado en jaulas flotantes de 15 metros, lo mismo que en crustáceos, donde habría 2 ciclos de producción de 3 toneladas por ciclo, y en el caso de bivalvos
entre los 10 y los 12 meses estaríamos cosechando 60,000 docenas por ciclo en líneas de cultivo de 352 metros. Y esto nos ha permitido asegurar un programa de monitoreo ambiental con 14 programas específicos que estén dando seguimiento a los proyectos de fomento comerciales e industriales en cada caso. De tal manera que esto es lo que les puedo decir sobre la propuesta de desarrollar la maricultura sustentable. Muchísimas gracias. Sería todo. Hasta luego. Gracias. Muchas gracias al maestro Saúl Jaime Serrano Guzmán. Y a continuación vamos a presentar el tema Tecnologías de cultivo acuícola y uso eficiente del agua, quien presentará el doctor Alfredo Gallardo Colli. A continuación voy a leer su semblanza. Alfredo Gallardo Colli es ingeniero en acuicultura por la Universidad del Mar, obtuvo el grado de maestro en ciencias en acuacultura y doctor en ciencias en acuacultura por el Tecnológico Nacional de México, Instituto Tecnológico de Boca del Río, y es profesor investigador de tiempo completo en la Universidad del Mar, adscrito al Instituto de Industrias. Imparte clases de licenciatura en la carrera de Ingeniería en Acuicultura. Además, es responsable de los laboratorios de acuicultura. Le cedo la palabra. Adelante. Buenas tardes. Bueno, pues esta presentación vamos a tener, híjole, déjenme que avance la lámina. Ahí estamos. Bueno, el contenido de esta presentación empezaremos platicando un poco del porqué del incremento de la producción acuícola, además de que es necesario, pues en este incremento de producción, ver que el emplazamiento de los sistemas de producción acuícola pues tienen una adaptación tecnológica que debemos de considerar. Platicaremos además sobre las tecnologías de cultivo acuícola que ya se están implementando aquí en el estado de Oaxaca y algunos en el estado de Veracruz y que pudieran ser implementadas en el istmo de Tehuantepec. Y abordaremos también pues alguna pequeña reflexión sobre el uso eficiente del agua enfocada al sector acuícola. Bueno, ¿por qué se está dando este incremento en la producción acuícola? Tenemos algunos factores a considerar. El principal, pues, es el crecimiento poblacional, ¿no? Actualmente, pues, ya nos aproximamos a casi 8,000 millones de personas, mismas de las cuales, pues, están demandando alimentos, algunos de estos alimentos de origen acuático. Sin embargo, como es bien sabido, pues las pesquerías, pues ya no están aportando lo suficiente para satisfacer esta demanda, ¿no? Y entra a colación, pues justamente el sector acuícola, ¿no? Con la producción de alimentos para consumo humano directo. Otro de los factores que también pudiera considerarse, pues es el cambio en los hábitos alimenticios de la población. Actualmente nos vemos bombardeados por mucha información, todos los que tenemos acceso a un teléfono celular o somos parte de alguna red social, pues nos llega por ahí información donde nos invitan a consumir alimentos más saludables y entre ellos destacan justamente los alimentos de origen acuático, ¿no? Eso también hace que se demande mayor producción de estos alimentos y entra a colación nuevamente el sector acuícola. Por lo tanto, considerando todos estos factores, crecimiento poblacional, demanda de alimentos, cambio de hábitos alimenticios, pues vemos que la producción o el sector acuícola pues juega un papel importante en la disposición de alimentos para consumo humano directo. Tan solo hace algunos años, pues ya la contribución del sector acuícola superaba el porcentaje de contribución del sector pesquero, ¿no? Y de seguir así, pues el porcentaje de contribución del sector acuícola pues va a incrementar. Sin embargo, pues para poder hacer este incremento, nosotros tenemos que incrementar la producción al grado de que algunos expertos comentan que es necesario quintuplicar esta producción.
Sin embargo, para que se dé este incremento en la producción, pues nosotros tenemos que superar básicamente tres restricciones. Tenemos que empezar a producir sin incrementar significativamente el uso de los recursos naturales básicos, agua y tierra, ¿sí? Recordemos que no somos el único sector productivo, competimos por estos dos recursos con el sector agrícola, con el sector ganadero, con la industria, incluso con el sector turismo. Debemos también empezar a utilizar sistemas de cultivo que minimicen el daño al medio ambiente. Hay que reconocer que nuestro sector acuícola, además de que produce alimentos para consumo humano directo, pues también genera desechos y bueno, la adopción de tecnologías de cultivo que minimizan esos desechos es una prioridad. Por otra parte, o anexado a estas tres restricciones que habrían que superar, pues también debemos de desarrollar sistemas de cultivo que nos proporcionen una relación costo-beneficio razonable, esto por la necesidad de apoyar la sostenibilidad económica y social de la acuicultura. Y bueno, para incrementar la producción, pues no necesariamente tenemos que adoptar tecnologías de cultivo que se manejen a un nivel intensivo o superintensivo. También podemos incrementar la producción a través de procesos de cultivo o tecnologías de cultivo extensivas. Recordemos que la acuacultura a pequeña escala también contribuye significativamente con la producción acuícola. Sin embargo, la adopción de un tipo de producción extensivo o un tipo de producción intensivo, pues tiene sus diferencias, ¿no? Y estas se ven expresadas en una mayor o menor intervención del ser humano en los procesos productivos, en un mayor o menor consumo de insumos, de energía, en un mayor requerimiento de recursos humanos capacitados y en una mayor o menor producción de desechos. Claro está que si estamos trabajando en un nivel de producción extensivo, bueno, nuestra producción va a ser menor en unidades de producción por unidad de área comparadas con un sistema intensivo. Parte de las tecnologías de cultivo con las que se pueden ir desarrollando esta producción acuícola, pues va desde una parte extensiva hasta hacia una parte intensiva. Claro está que tienen sus deficiencias, algunas con algunos traslapes, pero de estas tecnologías hablaremos en las láminas más adelante. Bueno, cuando transitamos de una producción extensiva a una producción intensiva, pues hay que considerar que los márgenes de error suelen ser menores. Sistemas de cultivo tradicionales como son condiciones extensivas o semi-intensivas, bueno, pues el margen de error, el margen que podemos tener para evitar que se nos caiga o no el cultivo, pues es mucho más amplio comparado cuando se desarrollan cultivos intensivos. Es decir, el sistema está mucho más entrelazado que una pérdida en el monitoreo o una falla en algún cuerpo en el abasto de agua o bien en la remoción de sólidos puede ocasionar que perdamos este cultivo. Entonces, esta transición de un sistema tradicional a un sistema intensivo, pues debe de hacerse con la adopción de la tecnología apropiada. En esta transición, bueno, cuando se emplazan unidades de producción acuícola, pues la adopción de la tecnología es lo que primero hacemos. Cuando se establece una unidad de producción acuícola, regularmente lo que se hace es adoptar o importar un paquete tecnológico de producción, ¿sí? Y empezamos a producir, digamos, con la experiencia que han tenido otros productores, ¿no? Sin embargo, habitualmente lo que sucede es que no siempre esa tecnología que fue adaptada o importada para cierta región, en este caso pensemos en el istmo de Tehuantepec, pues no siempre suele dar los mejores resultados. Y entra ahí como que una segunda etapa, ¿sí? De adaptación tecnológica, en la que nos vemos en la necesidad de mejorar la tecnología de cultivo y en donde tenemos que recurrir a
ciertos procesos de mejora o de investigación para poder posteriormente hacer la adaptación tecnológica que nos permita mejorar nuestro cultivo o bien incrementar este cultivo. A esto habría que sumarle entonces que con el tiempo, conforme se van dando todos estos avances, pues también van surgiendo nuevas tecnologías que pudieran ser aplicables a la industria acuícola. Por consiguiente, quisiéramos adaptarlas. A esto vendríamos llamando como una especie de crisis tecnológica e introducción de nuevas tecnologías para poder seguir avanzando en este sentido de adaptación tecnológica en el tiempo. ¿Cuáles son las tecnologías de cultivo que se utilizan pues actualmente en el estado de Oaxaca y posiblemente en el estado de Veracruz y que pudieran ser implementadas en algunas regiones del Istmo de Tehuantepec? Bueno, pues estamos desde las que producen de manera extensiva, como son los tanques sin fertilizar o cuerpos de agua muy grandes, en los cuales la única implicación que haríamos para poder producir, pues es la siembra de las crías o de los organismos que vayamos a pescar posteriormente. Es lo que a veces llamamos pesquerías acuaculturales. No hay necesidad de establecer algún tipo de alimentación como tal. El cuerpo de agua nos ayuda tanto a proveer los alimentos como a procesar los desechos que pudieran estar procesando esos animales en cultivo. Claro está que la cantidad de producción pues es menor. Cuando ya se decide por una producción un poquito más en esos cuerpos de agua, bueno, pues optamos por establecer sistemas que pudieran ser fertilizados. Esto con la intención de que se produzca productividad primaria que pudiera ser utilizada por estos organismos y en su defecto pudiéramos estar sembrando un número mayor de organismos. Otras tecnologías que también se han estado implementando, bueno, son estanques fertilizados con alimentación, es decir, en los primeros meses de desarrollo de estos organismos, pues basta con fertilizar los estanques para proveer la alimentación apropiada para los organismos que estemos cultivando. Y ya cuando ha pasado determinado tiempo y estemos casi a punto de empezar a cosechar estos organismos, pues podemos proceder a proveer un poco de alimento de tal manera que mejoremos la cantidad de biomasa que pudiéramos sacar de esos estanques de cultivo, es decir, sacar organismos mucho más gorditos para ya sea para su consumo o comercialización. Otro tipo de tecnología ya en donde además de fertilizar y de proveer alimentos a los organismos que estamos cultivando, pues hacemos uso de aireación y recambio de agua, es decir, estamos ingresando o consumiendo energía. Esto nos permite a nosotros incrementar la cantidad de organismos por metro cuadrado que pudiéramos sembrar y por lo tanto incrementar la producción en nuestros sistemas o unidades de producción acuícola. Eh, haciendo un panorama a, digamos, a embalses en donde se pudieran establecer jaulas para el desarrollo de cultivo acuícolas, pues también es una alternativa, son tecnologías de cultivo que se ocupan actualmente que pudieran ser aplicables en el istmo de Tehuantepec, ¿no? Establecer jaulas en aguas estáticas que no tienen corrientes demasiado fuertes, o bien establecer jaulas en cuerpos de agua donde se sabe que, bueno, las corrientes son un poco más fuertes y nos permitirían establecer mayores densidades a sabiendas de que la dispersión de los desechos se pueden ir a aguas abajo, ¿no? La infraestructura que se requiere para montar las aguas en los diferentes, bajo las diferentes condiciones de corrientes, pues difiere considerablemente, ¿no? Hay que analizar por ahí las estructuras que debiéramos montar y la resistencia que deben de tener estas para soportar, pues esas justamente las corrientes de agua para desarrollar los cultivos.
Además de establecer jaulas en cuerpos de agua continentales, pues también es posible hacer emplazamientos o unidades de producción acuícola en el mar. Consideremos que en la región del Istmo de Tehuantepec, bueno, tenemos nosotros por un lado, pues el Océano Pacífico, por el otro lado el Golfo de México, y entonces podríamos hacer uso de estos cuerpos de agua marinos y establecer justamente jaulas, perdón. Anteriormente, pues el maestro Serrano habló justamente sobre procesos de maricultivo y todo lo que pudiera desarrollarse justamente enfrente del Istmo de Tehuantepec. Otro tipo de tecnologías que también se utilizan para la producción acuícola, bueno, pues son los canales rápidos o raceways. La imagen que ustedes ven a la derecha, es una de las este, formas en las que pudieran establecerse estas canaletas, pero la manera más habitual es poner los canales uno enfrente de otro, de tal manera que el agua que va fluyendo a través de estos canales se utilice de manera eficiente para la producción y desalojo de los desechos de los organismos que estamos cultivando. Otro tipo de tecnologías que también se utilizan, pues son los sistemas parcialmente cerrados, ¿no? Ya sean estanques circulares o estanques más pequeños, cubiertos con geomembrana, ¿sale? Donde de manera habitual se hacen algunos recambios de agua y se empiezan a establecer monitoreos justamente de los parámetros de calidad del agua. ¿Por qué? Pues porque ya incrementamos la densidad de siembra y pues tenemos que estar al tanto de condiciones tanto este, de desechos, concentraciones de oxígeno, pH, pureza, alcalinidad y otros parámetros que debiéramos considerar al momento de estar desarrollando los cultivos. Adicionalmente, y bueno, ya acercándonos a un nivel mucho más intensivo, pues tenemos los sistemas de cultivo acuícola con recirculación de agua. Estos sistemas, bueno, además de las unidades de producción, o sea, los estanques de cultivo, pues requiere instalar otros aditamentos para hacer la separación de sólidos, para establecer la biofiltración del agua, la degasificación del agua, de tal manera que ese tren de tratamiento nos permita reacondicionar el agua para que pueda ser reingresada a los estanques de cultivo. Claro, esto implica el establecimiento de todos estos sistemas y la energía que se consume, pues un mayor costo de producción, pero también se puede obtener un incremento en la producción de manera considerable. Una de las tecnologías que ahorita está en moda y que se está implementando, pues es la tecnología de cultivo denominada Biofloc. Que bueno, esta tecnología lo que hace es apoyarse de conglomerados de microorganismos que están presentes en el cuerpo de agua y esto lo que hace pues es evitar la instalación de otros aditamentos como los que acabo de mencionar para el sistema de recirculación, que pudiera ser el sedimentador, el biofiltro y demás. Todo esto está inmerso o se conjuga dentro de la misma unidad de producción y eso permite a su vez incrementar pues la densidad de siembra en estos sistemas de cultivo basados en tecnología biofloc. Otra tecnología que también se puede implementar, bueno, son las canaletas en estanques o el término en inglés es Impond Raceways, ¿sí? Estas canaletas son construidas justamente dentro del mismo estanque, cuerpo de agua, un estanque sumamente grande y lo que se hace pues es eh, recircular a través de estas canaletas agua de tal manera que podemos tener un mejor control del cultivo y los desechos que se generen de este cultivo pues son amortiguados por todo el cuerpo de agua al hacerlos transitar y recorrer pues todo el estanque, ¿no? Todo el cuerpo de agua que está en donde están inmersas estas canaletas. Estas son algunas de las tecnologías que se han estado desarrollando, algunas de ellas en el estado de Oaxaca, algunas igual de manera en el estado de Veracruz y otras de las cuales aún no han sido implementadas, por ejemplo, los sistemas en recirculación o los sistemas en biofloc. Hay muy pocos
productores que los están utilizando, incluso las canaletas en estanques, ¿no? Pero que son una buena alternativa para empezar a producir en el sector acuícola. Bueno, cabe aclarar que mucha de la acuacultura que se desarrolla, pues no solo en el estado, sino en el país, se trabaja a un nivel semi-intensivo, es decir, no estamos utilizando tecnologías de cultivo que impliquen un mayor monitoreo o de los parámetros ambientales. Sin embargo, pues es necesario que nosotros también empecemos a considerar las tecnologías que están saliendo actualmente, ¿no? Por ejemplo, el tratar de monitorear nuestros parámetros ambientales a través de sensores inmersos en los estanques de cultivo. Eso nos ayudaría a nosotros a tener una mayor certeza de que lo que está sucediendo en nuestro estanque de cultivo está ocurriendo de manera apropiada y tendremos como que una mayor rango de respuesta en dado caso de que se presente alguna problemática. Y bueno, considerando que mucha de la producción acuícola que se desarrolla actualmente, pues no solo en nuestro país, sino a nivel mundial, procede de la acuacultura continental, pues es necesario ver alternativas de producción acuícola que hagan un mejor un mayor uso eficiente del agua, ¿no? ¿Por qué razón? Pues porque la cantidad de agua disponible para consumo humano y para los ecosistemas, pues es realmente muy baja. Y recordemos, pues que no solamente estamos nosotros, ¿no? Competimos con el sector agropecuario, con el sector industrial, incluso con el abasto de agua a las poblaciones. Por lo tanto, el sector acuícola o los emplazamientos a las unidades de producción que pudieran desarrollarse en la región del Istmo de Tehuantepec deben de considerar que las tecnologías que se implementen ahí deben hacer un uso eficiente del agua. ¿Y cómo podemos lograr esto? Bueno, pues a través de la integración de sistemas de cultivo, sistemas integrales, ¿no? En este caso tenemos aquí un ejemplo de la acuaponía, que no es otra cosa que la integración de un sistema de cultivo en recirculación más un sistema hidropónico. En este caso, nosotros estamos, bueno, más bien la tecnología, este sistema de cultivo acuapónico está aprovechando, digamos, los desechos que se generan de los peces para producir un subproducto que tiene un valor agregado. Eso facilita de alguna manera un mayor y mejor uso del agua a la vez que se obtiene un subproducto. Otra manera de mejorar el uso eficiente del agua, pues es a través de sistemas multitróficos integrados. Todas las tecnologías de cultivo que les mencioné anteriormente, pues se basan muchas de ellas en monocultivos, es decir, el cultivo de una sola especie y pues habitualmente sin el aprovechamiento de los desechos. Recordemos que parte de esos desechos que generan las especies que nosotros estamos cultivando pueden ser aprovechados por otros organismos, ¿no? Y entonces cuando se establecen sistemas multitróficos integrados, pues esos desechos pasan a ser parte de la energía que pueden absorber otros organismos para su crecimiento. Entonces en este esquema vemos representado cómo un cultivo de peces puede integrarse a un cultivo de moluscos y cómo estos dos cultivos pueden a su vez integrarse a un cultivo de algas de tal manera que todos esos nutrientes, todos esos desechos que se están generando por acuacultura sean aprovechados para producir otros alimentos. Adicionalmente, también observamos en la parte inferior de esta imagen que se desarrollan otros organismos que no precisamente tenemos control sobre ellos, pero que pueden ser utilizados como pesquerías acuaculturales, es decir, extracción de esos organismos. Otros sistemas que pueden hacer uso eficiente del agua es el que ya le habíamos mencionado, la tecnología Biofloc, o también conocida como sistemas de cultivos simbióticos. En este caso, bueno, no estamos haciendo alusión a la integración de otros cultivos como tal, pero sí al aprovechamiento de microorganismos. Estos microorganismos lo que hacen pues es aprovechar todos esos desechos inorgánicos para generar biomasa. Biomasa en el entendido que puede ser aprovechada como alimento para los organismos que estamos cultivando
y a su vez evitar evitar un uso excesivo del agua, puesto que estos microorganismos lo que hacen es justamente mantener la calidad del agua dentro del sistema. Otra manera de eficientizar el uso del agua, pues es a través de policultivos. Mencionábamos que las tecnologías que de las láminas anteriores se desarrollan en monocultivos. Y bueno, una manera de aprovechar mejor el agua es establecer policultivos, es decir, establecer el cultivo conjunto de dos o más especies, claro está, que tengan características de no agresividad entre ellos, o al menos saber en qué momento podemos sembrar una y otra de tal manera que convivan juntas y puedan aprovechar toda la columna de agua para la generación de una mayor biomasa. En conclusión, podríamos decir que la acuacultura que se desarrolla en el en el istmo de Tehuantepec deberá incorporar los cambios tecnológicos que contribuyan a la productividad, competitividad y desarrollo de la región, y con la premisa de realizar la actividad acuícola con un uso eficiente del agua. Si me lo permiten, quisiera agradecer a la Dirección de Pesca de la CEFADER del estado de Oaxaca, al ingeniero Daniel Vargas, al ingeniero Samuel Aguilar, al ingeniero Jorge Peláez y al oceanólogo Pablo Pintos por haberme facilitado parte de las imágenes donde ustedes pudieron apreciar las tecnologías de cultivo que actualmente se desarrollan, al menos en el estado de Oaxaca y algunos en el estado de Veracruz. Muchas gracias. Muchas gracias al doctor Alfredo Gallardo. Le recuerdo a todos los participantes que si el tiempo nos lo permite, estaremos respondiendo a sus preguntas en vivo. A continuación, vamos a presentar el tema Visión del Gobierno de Oaxaca para la pesca y acuacultura en el Istmo, quien presenta el biólogo Juan Antonio Ortega Amador. Voy a presentar su semblanza. Es licenciado en biología y se ha desempeñado en el Servicio Público Estatal en los departamentos de Sanidad Acuícola, Enlace y Coordinación Tecnológica. Ha sido coordinador del Grupo de Pesca. También ha sido responsable del Consejo Estatal de Humedales de la Costa de Oaxaca en del 2020 al 2022, y actualmente es director de Pesca y Acuacultura de la Secretaría de Fomento Agroalimentario y Desarrollo Rural. Le cedo el espacio. Muy buenas tardes. Agradezco la invitación para participar en este seminario. Reciban un cordial saludo también de parte del ingeniero Víctor López Leiva, titular de la Secretaría de Fomento Agroalimentario y Desarrollo Rural, así como también, pues, un mensaje de nuestro gobernador, el ingeniero Salomón Jara Cruz. Y qué bueno, estaremos en este espacio presentando la información de lo que sería la visión de gobierno para el desarrollo de la pesca y la acuacultura en el Istmo de Tehuantepec, marcado en lo que es la estrategia del corredor interoceánico. Entonces, pues sin más, voy a iniciar. Me gustaría contextualizar un poquito lo que es el marco normativo. Nosotros como una institución de gobierno, como un ente público, debemos regirnos por la legislación que corresponde a nuestras funciones, a nuestras facultades. Y tenemos en materia de acuacultura y pesca dos de ellas. La ley general, que corresponde a los ordenamientos federales, y por el otro lado, una ley estatal, que corresponde a los ordenamientos locales y tiene que ver mucho con también la soberanía propia del Estado para ejercer sus funciones en materia de pesca y acuacultura. A nivel de la ley general, dentro de las funciones que rigen esta visión que va a tener el gobierno, es la de ordenar, fomentar, regular, todo lo que es el manejo integral y el aprovechamiento sustentable. Recordemos que la palabra sustentable se ha incorporado muchos en los ordenamientos jurídicos que tienen que ver con el aprovechamiento de recursos naturales. ¿Por qué? Porque pues, estamos visibilizando y visualizando ya un tema de conservación también, pero a la vez de sostenibilidad o de sostenimiento de esos recursos. Promover el mejoramiento de la calidad de vida de los pescadores y acuacultores, que es un precepto también muy importante porque no se trata solamente de desarrollar la industria como tal, sino también de mejorar la calidad de quienes forman parte de esta industria y sobre todo los sectores vulnerables. El otro proceso es establecer bases de ordenamiento, conservación, protección y repoblación pues de lo que son los recursos pesqueros, tanto en zonas, en cuerpos de agua de jurisdicción federal, como lo son también en cuerpos de agua de jurisdicción estatal.
Y sobre todo también, y es un énfasis muy fuerte que hago aquí, es apoyar y facilitar la investigación científica y tecnológica en materia de acuacultura y pesca. ¿Por qué? Porque el conocimiento nuevo genera nueva tecnología y la nueva tecnología genera desarrollo más rápido, un desarrollo más, de manera más sustentable. En cuanto a la ley estatal, la federación nos da ciertos eh, criterios o ciertas facultades, ¿no? Dentro de lo que son el ámbito de la del Estado, que no tienen que ver con el manejo, con la, este, la concesión o la parte de administración federal. Y bueno, básicamente administramos recursos sésiles o cuerpos interiores, ¿no? En los que podemos desarrollar actividades de producción, así como también actividades de aprovechamiento y repoblamiento. Esos son los dos ordenamientos que nos rigen a nosotros como gobierno estatal y que de ahí generamos las actividades o las estrategias del desarrollo. ¿Cómo estamos? O sea, ¿cómo está Oaxaca en estos tiempos? Hay un padrón de 7.500 pescadores en 33 municipios principales. De acuerdo a datos de la CONAPESCO 2020, tenemos una producción de 9.705 toneladas con un valor de 379.7 millones de pesos. No es un dato muy alentador porque ha habido diversos factores que, bueno, más adelante voy a comentar. Somos un estado con el quinto lugar en extensión litoral, perdón, y bueno, pues contamos con un amplio número de sistemas lagunares costeros, la mayoría están en el Istmo de Tehuantepec, dos puertos, un puerto de altura, que obviamente está en el Istmo de Tehuantepec, que corresponde al puerto de Salina Cruz, y dos puertos de cabotaje, uno en Puerto Escondido y otro en Huánuco. Las problemáticas, a nivel de pesca ribereña, pues es una situación distinta a lo que es la pesca de alta mar industrial. Y en el Istmo de Tehuantepec conviven las dos actividades, lo que es la pesca ribereña a través de embarcaciones menores, que tienen sus problemas muy concretos, ¿no? La inseguridad, el traslape con actividades turísticas, el deterioro de los equipos, la propia pesca ilegal, en fin. Y por el otro lado, la pesca de alta mar, que icónicamente Salina Cruz fue un puerto pues importante en el tema de pesca hace muchos años. Sin embargo, se ha ido pues mermando lo que es ya la capacidad y la producción pesquera por diferentes factores, que van desde los altos costos de operación de las embarcaciones, que ha habido un retiro de la flota pesquera por también obsolescencia de esta misma flota, descarga de los productos en otros puertos, se ha perdido parte de la descarga que se hacía aquí en Oaxaca a otros puertos que tienen las certificaciones y que, bueno, esa pesquería va y se reporta al estado o al puerto donde llega, ¿no? En fin, una serie de problemas en las que el Istmo de Tehuantepec en temas de pesca está viviendo en este momento. Y bueno, ¿qué se ha hecho? ¿Qué ha hecho el gobierno del estado? Realmente ha sido un poco limitado el actuar por cuestiones de recursos, por cuestiones normativas, pero sin embargo hay instrumentos que ya pueden estar, ya se pueden usar o ya están disponibles para el Istmo. Uno de ellos es un estudio de manifestación de impacto ambiental para la instalación de arrecifes marinos, arrecifes artificiales, que tiene que ver con un proyecto de sustentabilidad, con un proyecto de rehabilitación de las áreas con vocación pesquera y que de alguna forma estos proyectos van a detonar la productividad primaria para poder avanzar o transitar hacia otros procesos, ¿no? Como la comercialización, el valor agregado, pero primero hay que atender el tema de productividad primaria. El otro es un estudio de medición de impacto ambiental para un modelo piloto de camarón en sistemas controlados. Se tuvo una experiencia en Izhuatán con un modelo en sistema cerrado, que son estanques de geomembrana, en una nave con protección, donde se controlan todos los parámetros que tienen que ver con el cultivo de camarón y que no requiere precisamente que esté a un margen de una zona lagunar o marina, y que bueno, esto es un modelo piloto que tenemos ya revisado y caminado con una cooperativa que no se ha podido instalar, pero sí ya tenemos el estudio técnico económico y la manifestación de impacto ambiental. Y es un modelo que se puede replicar muy bien en las comunidades. Y bueno, también quiero mencionar que
parte del trabajo que ya se avanzó es un estudio que hicimos con la Universidad del Mar, que tiene que ver con el cultivo de la maricultura y que toca una puntita de lo que es el istmo, que es el municipio de Santiago Astata. Tenemos ahí un resolutivo favorable para establecer polígonos para el cultivo de ostión. Bueno, también es un instrumento que está disponible ya para poder ejercer ahí la aplicabilidad de este instrumento con el proyecto técnico. También tenemos los estudios, los planes de manejo ambiental que nos los requirió la Semarnat en su momento. Y bueno, ya esa parte ya está cubierta, ahora solo falta inyectarle la inversión para establecer las unidades productivas. La visión a corto plazo. ¿Qué vamos a hacer en este año prácticamente? En este año, como gobierno entrante, estamos trabajando fuertemente en lo que es la organización del sector. Si un sector no está organizado, si el sector está polarizado o de alguna manera disperso, va a ser difícil que podamos concretar un proyecto exitoso y de impacto regional. Por eso estamos utilizando y reforzando los órganos de gobernanza, como lo es el Consejo Estatal de Pesca y Acuacultura, un órgano que está en la propia Ley de Pesca Estatal, y los consejos municipales, a través de los cuales se están aglutinando a las diferentes cooperativas y visiones y opiniones del sector pesquero. ¿Por qué lo hacemos así? Porque así se direcciona a intereses muy particulares, sino teniendo ya la batuta institucional, pues los intereses serán colectivos y el proceso de la gestión de los proyectos o de las propuestas pues sea más incluyente. Eso es lo que estamos trabajando este año como gobierno estatal. Ya tuvimos la instalación del Consejo Estatal de Pesca el día 24 de febrero con la presencia del gobernador, quien ha mostrado mucho interés y mucha voluntad de apoyar al sector, y prueba de ello fue que nos acompañó y presidió la reunión y solicitó que el Consejo activamente esté siempre sesionando para que podamos tener propuestas importantes de política pública, de recursos, y tocar las puertas donde se tenga que tocar para desarrollar el sector. Otro tema que traemos a corto plazo, y sobre todo la parte del Istmo de Tehuantepec, es garantizar la seguridad alimentaria a través de la pesca y acuacultura. La política de gobierno actual del ingeniero Salomón Jara Cruz es atender primeramente las necesidades primarias, las necesidades de las comunidades más rezagadas, con mayor necesidad tanto alimentaria como de servicios básicos. Y en este caso, la acuacultura y pesca viene a hacer eso. Vamos a fomentar y a incentivar todo lo que es el proceso de siembras, de repoblamientos, con fines de autosuficiencia alimentaria. Hay muchos cuerpos de agua en Oaxaca, y en el Istmo no es la excepción, que están subutilizados, que por alguna razón, mal manejo, sobreexplotación, o simplemente no se les ha tenido esa visión de aprovechamiento, están ahí, inertes de alguna manera y no aprovechados. Fortalecer esquemas de sanidad e inocuidad para reforzar los esquemas de comercialización. Ahorita, y tenemos un proyecto especial para el Istmo de Tehuantepec, que es el fortalecimiento de las certificaciones en materia de sanidad e inocuidad, que consiste en fortalecer a las cooperativas con equipamiento muy básico y procesos para la certificación. Y con ello puedan acceder a mercados específicos cumpliendo la normativa sanitaria. Entonces, esto es muy importante porque si el corredor va a ser un punto logístico en el que se van a sumar diferentes cadenas, no queremos quedarnos fuera como sector por el tema sanitario. Y es la parte que también estamos trabajando en este corto plazo. A mediano plazo, queremos rehabilitar la infraestructura tan importante que tenemos en el centro acuícola de Jalapa del Marqués como un detonador y dispersor de lo que es las crías de tilapia para todo el estado y obviamente para el Istmo de Tehuantepec. Cae dentro de la región, y bueno, ahí el centro acuícola tiene una historia ya bastante añeja, pero tiene el potencial de producir hasta 10 millones de crías anuales. Yo creo que es una instalación bastante estratégica que si se puede reactivar y la echamos a andar, pues en la zona del Istmo. Renovar la flota pesquera, pues hay un deterioro terrible, tanto de la flota alta mar como de la flota ribereña, que sí es un tema que vamos a revisar muy detalladamente por los altos costos que implica renovar una flota, sobre todo la de alta mar, y también la viabilidad y el costeo, ¿no? Por los números que están indicando actualmente las estadísticas de producción. Establecer proyectos de acopio y valor agregado, eso es importantísimo porque queremos sumarnos a esa red logística, pero con una cadena de frío consolidada, con los estándares que pidan
los clientes, las empresas que van a promover estos productos tanto dentro y fuera del país. Y bueno, las instalaciones, la infraestructura para eso es fundamental para fortalecerla. Certificar las embarcaciones en buenas prácticas, eso es muy importante porque un producto, ahorita está una iniciativa de trazabilidad en el marco de los ordenamientos legales, precisamente para darle certeza al consumidor y también evitar las malas prácticas y la pesca ilegal. Entonces el tema de trazabilidad se vuelve importantísimo. Ahí la necesidad de certificar embarcaciones porque van incluidos en ese proceso. Establecer arrecifes artificiales como refugios pesqueros y áreas de restauración productiva, que también es algo que ya tenemos caminado y que solamente falta el financiamiento para echar a andar. Ya tenemos los polígonos bien establecidos, el resolutivo de impacto ambiental, los permisos de vertimiento, pues solo falta ahora la inversión. A largo plazo. A largo plazo, el Istmo de Tehuantepec tiene mucho potencial para generar proyectos de escala comercial, lotes de producción ostrícola, lotes de producción de camarón blanco, especies marinas, de peces marinos, en fin, a largo plazo esperemos que en esta administración podamos concretar estos proyectos bastante interesantes que vienen acompañados por la institución de investigación, institución educativa que es la Universidad del Mar, y con ello consolidar una industria acuícola más, pues más eficiente, un poquito más estable, porque ha habido intentos, sin embargo, la estabilidad se ha ido tambaleando por el tema de, pues, tanto organizativo, técnico en algunos casos, y de disponibilidad de simientes, etcétera, ¿no? Y yo creo que estamos fortaleciendo mucho esta parte desde origen para precisamente evitar esos problemas, ¿no? Vamos a tener convenios muy importantes con el INAPESCA a nivel nacional para garantizar también esta parte de procesos de transferencias tecnológicas, de intercambios de material genético, en fin, y podamos hacer la sinergia todos los actores que tienen que ver con este sector. ¿Qué espera aportar la pesca y la acuacultura al Istmo? Icónicamente, la pesca también ha sido una actividad pues muy tradicional o muy importante en el Istmo, ¿no? Tanto con los fines alimentarios, tanto por los fines culturales. Pero sí, la parte de la soberanía alimentaria, como comenté hace un momento, es uno de los temas prioritarios para el gobierno del ingeniero Salomón y que, bueno, vamos a trabajar con ellos. Si bien algunas comunidades no padecen hambre, comunidades vecinas de ellos sí. Entonces es intercalar, de alguna manera empatar, ¿no? Lo que ellos puedan producir y se pueda fortalecer una comunidad hermana para que se logre este tema de abasto suficiente de alimentos. Generar empleos dignos y mejora de los ingresos de la pesca. No me gusta comparar, pero si vemos un pescador del norte con un pescador del sur, pues vemos que es abismal la diferencia, ¿no? Un pescador del norte dicen que viaja en avión y un pescador del sur, pues apenas si puede viajar en autobús. Entonces, esas brechas de desigualdad, esos abismos que hay ahorita de diferencia, pues tratamos de mejorarlos, ¿no? Y qué mejor con una actividad que sea rentable y que sea de un ingreso digno para ellos. Mejorar la calidad de los productos con variedad y procesos para los mercados. Hay una situación muy interesante. Somos buenos pescando, somos buenos produciendo, pero no somos buenos para estandarizar nuestros procesos. Estamos sujetos a la disponibilidad, a las condiciones, y eso no permite que haya una certeza para los compradores o para el mercado de que seamos proveedores regulares o proveedores estables. Esa parte es importante trabajarla y es uno de los temas que queremos fortalecer en este proceso, en este gobierno. Pues, el manejo de las pesquerías, eso es fundamental, desde los ordenamientos pesqueros, los estudios de impacto ambiental, para aprovechar zonas que sí realmente son de vocación y también saber hasta dónde aprovecharlas. Tenemos una experiencia con lo de maricultura, se determinó cuáles son los sitios potenciales, cuáles son los límites que podemos trabajar ahí sin perturbar otras especies, sin perturbar la calidad de los ecosistemas, y yo creo que eso es importante trabajarlo en el Istmo de Tehuantepec, que va acompañado de una arista social que es importantísimo tocar, ¿no? Porque si la gente no lo capta, no lo asimila, pues es difícil implementarlo, pero que al menos empezar ya a trabajar este tipo de esquemas. Aprovechar prerrogativas logísticas que nos dan pues los espacios aquí, las estrategias, ¿no? Las zonas con
con estas facilidades, el corredor interoceánico, las excepciones de algunos derechos, etcétera, ¿no? Y yo creo que es el momento también para hacer uso de esas prerrogativas, de esos beneficios. Y bueno, estaremos haciendo también propuestas relativas al tema. Que el Istmo sea el punto neurálgico para la distribución de productos pesqueros y acuícolas para México y el mundo, ¿no? El puerto de Salina Cruz no es un puerto menor y la conectividad que va a tener con Veracruz es bastante interesante. Va a ser digamos, la zona, el área donde vamos a poder juntar también producción de otros estados, perdón, de otras regiones, no solo del Istmo. Tenemos cerca la cuenca, tenemos cerca a los valles centrales, y por la red carretera que se está fortaleciendo dentro de la entidad, yo creo que va a ser estratégico y bastante positivo que en el Istmo de Tehuantepec se sume sea este punto neurálgico para la distribución. Y bueno, esa sería mi participación. Creo que me pasé un poquito del tiempo. Yo agradezco su atención. Hay temas muy específicos que con todo gusto podemos platicar, comentar sobre algunos proyectos específicos que ya tenemos caminados, autorizaciones ambientales, pero en medida del interés de ustedes, pues con todo gusto estamos a sus órdenes. Muchas gracias. A continuación, escucharemos los comentarios del doctor Marco Antonio Anzueto Sánchez. Él es profesor investigador de la Universidad del Papaloapan. Obtuvo el título de ingeniero en acuicultura en la Universidad del Mar Campus Puerto Ángel. Tiene el grado de maestro y doctor en acuicultura por el Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada, CICESE de Baja California. Actualmente es profesor investigador en la carrera de Ingeniería en Acuicultura en la Universidad del Papaloapan, Campus Loma Bonita. Su línea de investigación está orientada a los cultivos de apoyo en acuicultura, principalmente en el cultivo de microalgas e intermediarios para su uso en larvicultivos. Adelante. Buenos días. Antes que nada, agradezco la invitación como relator a este seminario para el desarrollo del Istmo de Tehuantepec. Muy interesantes e importantes las ponencias del maestro Saúl Serrano y el doctor Alfredo Gallardo sobre maricultura y tecnologías de cultivo acuícola, y la visión del gobierno estatal para el desarrollo de la pesca y la acuicultura, expuesta por el biólogo Juan Antonio Ortega. Sin más, voy a empezar a comentar con la ponencia de maricultura sustentable frente al Istmo de Tehuantepec. Como bien dijo el maestro Serrano, las aguas marinas de la costa oaxaqueña, más específicamente del Golfo de Tehuantepec y zonas cercanas, debido a sus condiciones oceanográficas costeras, son muy propicias para realizar cultivos de peces, crustáceos y moluscos, y que deben ser aprovechadas. Y desarrollando así de una vez por todas a las comunidades ribereñas por medio de la acuicultura, ya que históricamente esta región ha presentado un importante rezago, ¿no?, con respecto a otras regiones de México. Desde el año 2000, el maestro Serrano y su equipo de trabajo de la Universidad del Mar han realizado estudios de ordenamiento ecológico del Istmo de Tehuantepec, buscando el desarrollo de la pesca y la acuicultura. Acabamos de ver en su presentación buenas experiencias de cultivo, sobre todo del pargo amarillo en jaulas flotantes y del ostión en líneas sumergidas a media agua. Los resultados que nos mostraron se ven bastante favorables y prometedores. Un punto muy favorable que el maestro Serrano propone es que las especies a cultivar sean especies nativas. Esto es muy bueno, ya que estas especies están mejor adaptadas al medio local y son resistentes al cultivo a altas densidades. Bueno, finalmente las propuestas que
que propone el maestro Serrano es cultivar pargo y robalo, camarón blanco y azul, ostión japonés, ostión del placer y ostión de roca. En su propuesta de cultivo sugiere una integración ecosistémica de la agricultura, cuidando el ambiente por medio del conocimiento del ecosistema, reconociendo las normas y amenazas naturales también, de igual forma colaborando y compitiendo con actividades como la pesca y el turismo, pero sobre todo coadyuvando al desarrollo de la zona. Finalmente, el maestro señala en su programa operativo un proyecto con una duración de 25 años. Y respecto a la ponencia de tecnologías de cultivo acuícola y uso eficiente del agua, presentado por el doctor Gallardo, este es otro tema por demás trascendental, ya que la acuicultura está incrementando su producción debido a la creciente demanda de alimentos de calidad, generado por los más de 8.000 millones de personas que actualmente somos, y se espera que para el 2050 estemos cerca de los 10.000 millones de personas. Entonces es necesario mejorar los sistemas de cultivo para así también mejorar el uso del agua, ¿no? Eficientizar el uso del agua. Para que la acuicultura siga creciendo, pero de manera sustentable, hay que superar 3 restricciones, como decía el doctor. Primero es producir más sin incrementar el uso de recursos naturales, principalmente del agua. Utilizar sistemas que minimicen el daño ambiente y desarrollar sistemas de cultivo con buena relación costo-beneficio. Y estas 3 restricciones se van a superar básicamente con la mejora de las tecnologías de cultivo. El doctor Gallardo hizo una muy completa, clara y concisa descripción de las tecnologías de cultivo que se usan actualmente en el estado de Oaxaca y Veracruz y que se pueden implementar también en el istmo de Tehuantepec. La mayoría de los cultivos que se usan actualmente son sistemas extensivos y semi-intensivos, donde técnicamente se usa menos infraestructura, pero la producción de biomasa es más baja. Lo ideal y necesario entonces es empezar a manejar sistemas intensivos y superintensivos para eficientizar los recursos. Pero transitar a esta opción conlleva enormes retos y el desarrollo de nuevas capacidades. Pero como dice el doctor Gallardo en su conclusión, la acuicultura que se desarrolla en el Istmo deberá incorporar los cambios tecnológicos que contribuyan a la productividad y competitividad de la región con la premisa de realizar la actividad con un uso eficiente del agua. Y para lograr esto están en gran parte las autoridades estatales y federales, como señala el biólogo Juan Antonio Ortega en su presentación. En la Ley General de Pesca, Acuicultura Sustentable y la Ley de Pesca y Acuicultura Sustentable para el Estado de Oaxaca, se señalan las visiones del gobierno como ordenar, fomentar y regular el manejo de la acuicultura, apoyar la investigación científica también y la tecnológica, establecer las bases para la ordenación, conservación y aprovechamiento de los recursos acuícolas, entre otros. El biólogo Ortega también ha señalado en los trabajos previos realizados en el mismo que incluye un estudio y manifestación de impacto ambiental para el modelo piloto de cultivo de camarón en sistemas controlados con resultados bastante favorables y que se pueden aplicar en las comunidades del istmo. De igual forma, un estudio en colaboración con la Universidad del Mar para el cultivo de ostiones. También se señalan las visiones a corto, mediano y largo plazo del gobierno. En la visión a corto plazo es, primero que nada, organizar el sector acuícola, que se encuentra bastante polarizado. La visión a mediano plazo sería rehabilitar infraestructuras que se tienen ya establecidas, como por ejemplo el centro acuícola Jalapa del Marqués, que es dedicado a la producción de alevines de tilapia. La visión a largo plazo es establecer y mantener proyectos comerciales de peces, crustáceos y moluscos, como los propuestos por
por el maestro Serrano. Bueno, finalmente, como conclusión, los antecedentes muestran a la región del Istmo como una zona muy rica para el desarrollo de la acuicultura. El corredor interoceánico favorecerá la logística de las empresas acuícolas, generando empleos dignos y mejora de los ingresos de los acuicultores. Entonces, vienen muchos retos, ¿no? Muchos retos, y varios de ellos son tecnológicos, los cuales hay que afrontarlos para lograr el desarrollo de la acuicultura en la región. No hay de otro. Gracias. Muchas gracias, doctor Marco Antonio. Y tenemos tiempo para presentar un par de preguntas. Estas van dirigidas al maestro en ciencias, Saúl Jaime Serrano. La siguiente, bueno, voy a leerla. ¿Cómo se puede promover la difusión de los conocimientos y prácticas desarrolladas en la Universidad del Mar a los productores de la región? ¿Podría dar capacitación o grupos de maricultores? Sí, pues toda la información, ¿me escuchan con claridad? Sí. Ok, toda la información que nosotros hemos generado actualmente es propiedad del gobierno del estado. Él fue el que pagó todo la información, y hemos generado tesis y hemos generado informes técnicos que están disponibles tanto con nosotros como con el gobierno del estado, y solamente hay que solicitarlos y conseguir la autorización que en este caso nos da la CEFADER para poder acceder a esa información. Por otro lado, parte de la labor institucional es ofrecer acceso de la información y acceso también a los usuarios a través de la coordinación de proyectos de promoción al desarrollo, donde nos pueden pedir capacitación técnica, asesoría, y estamos en la mejor disposición de ayudarles con un costo de recuperación solamente por el movimiento o el traslado que nos implica, pero eso abarata mucho los costos, y la disponibilidad existe por nuestra parte y es parte de la función institucional. Creo que eso daría respuesta a las dos preguntas. Cambio. Muchas gracias. La siguiente pregunta va para el biólogo Juan Antonio Ortega Amador. ¿Qué apoyos tiene el gobierno del estado de Oaxaca para los productores acuícolas y para los maricultores? ¿Y cuáles son los requisitos para acceder a estos apoyos? Buenas tardes nuevamente. Efectivamente el gobierno del estado, como institución promovente del fomento de las actividades pesqueras y acuícola, ahorita nos encontramos en una etapa de construcción de la nueva política pública de lo que se da atención al sector. Eso implica el diseño de programas específicos de atención a cada una de las diferentes modalidades de lo que es la acuacultura y la pesca. Sin embargo, tenemos algunos programas o algunas actividades muy claras, ¿no? Ya que son de manera permanente. Una de ellas es la donación de crías de tilapia, que es una actividad que realizamos sin costo. Baste realizar una solicitud, cumplir los criterios que con mucho gusto voy a compartir al WhatsApp que nos compartieron para los seminaristas de este evento. Y bueno, la intención es que con esas crías de tilapia se fortalezca o se arranque la producción de las unidades acuícolas que tienen pues la capacidad de las instalaciones precisamente para hacer el cultivo. También tiene otro fin. Las crías de tilapias que donamos son con fines de repoblamiento en áreas de vocación pesquera. Es importante mencionar que hay cuerpos de agua que en su momento pues ya son aprovechados como una pesquería acuacultural, y que bueno, por la sobreexplotación, un manejo inadecuado, pues se ha venido mermando la producción de esas zonas. Con este programa, con estos apoyos que damos nosotros, podemos de alguna manera reactivar y mejorar la productividad en esas lagunas. Es un tema que traemos de manera directa. El programa es permanente, durante todo el año están abiertas las ventanillas para recibir las solicitudes de crías de tilapia, y con todo gusto pues ahí atendemos la petición en función de la disponibilidad también que tengamos por parte del Centro Acuícola en Jalapa del Marqués, que es el centro que las produce, y bueno, las iremos calendarizando también. Otros temas que tenemos también de apoyo al sector son temas de asistencia técnica, capacitación en visitas de prospección técnica.
Si bien pues a muchos nos surge la idea de desarrollar acuacultura viendo a partir de un cuerpo de agua que identifiquemos, no siempre son las condiciones idóneas. A veces las características del agua, la zona, la temperatura, el clima, pues favorece el desarrollo de unas especies y de otras no. Como parte de los servicios que ofrece el gobierno del estado es precisamente hacer visitas de prospección técnica donde va personal técnico calificado para orientar al productor o al interesado en desarrollar un cultivo acuícola, pues las condiciones que tiene en su lugar, para qué cultivos, a qué escala puede crecer, o también desengañarlo un poquito, ¿no? A saber si es viable o no el desarrollar un cultivo en esas condiciones. También tenemos, como bien lo comentó el maestro Serrano y los otros compañeros que nos antecedieron, algunos instrumentos ya listos y en proceso de aplicación, como son las autorizaciones en materia de impacto ambiental, los resolutivos para lo que es cultivos marinos, que van en polígonos desde la zona de Tapexla, Yacurinano con Guerrero, hasta Santiago Astata, que es cultivo de ostión. Y que bueno, el trabajo que hizo el gobierno del estado es precisamente ahorrarle esa tramitología y ese gasto al interesado en realizar procesos de desarrollo acuícola de cultivos marinos, pues cubriendo este proceso de la manifestación de impacto ambiental. Ahora el estado se vuelve un ente que va a asignar las áreas a través de un convenio de corresponsabilidad, donde sus obligaciones ambientales respecto a lo que la Semarnat nos pide, pues sean de manera más fina, más precisa, más, digamos, más regulada por parte de nosotros como promoventes de la manifestación, y así también acompañar al productor en estos procesos no solo productivos, sino ambientales. Lo tenemos también para la cuenca del Papaloapan, en las dos presas, en la Cerro de Oro y en la Miguel Alemán. También tenemos autorizaciones de 6,000 hectáreas, autorizaciones ambientales para polígonos de cultivos de tilapia con modelos de escala comercial, y que bueno, también si hay interés de los productores de desarrollar la acuacultura bajo los modelos autorizados, igual, ofrecemos esos servicios y esos apoyos en materia de que podemos asignar las áreas con la respectiva responsabilidad que implique el seguimiento ambiental. Y también pues tenemos en puerta la construcción de política pública. Es un programa de políticas públicas para el sector, es una administración que está arrancando, y el tema presupuestal siempre se nos ha complicado un poquito porque, como bien lo comentó el doctor Alfredo, no solo competimos, sino también a veces tenemos que buscar cómo nos sumamos a otros sectores, ¿no? El agrícola, el pecuario. Actualmente hay un programa que se llama Autosuficiencia Alimentaria, donde el gobierno del estado apoyará con paquetes básicos, tecnológicos y de asistencia técnica a productores de granos básicos o de productos básicos para la alimentación, ¿no? Y también el tema de ganadería va incluido ahí. Sin embargo, nosotros hemos buscado y levantado la mano para que seamos parte también de estos procesos, y que esperemos en un futuro podamos también brindar paquetes tecnológicos para el arranque de la acuacultura, al menos a nivel básico en las comunidades más marginadas, con apoyos que serían desde infraestructura básica, alimento balanceado, los insumos del arranque, equipamiento básico, pero es un tema que se está todavía cocinando dentro de lo que son los criterios y las reglas de operación y los presupuestos que en un futuro inmediato espero que Finanzas nos autorice. Son de los temas que puedo platicarles y que con mucho gusto estamos abiertos y a su disposición en la Dirección de Pesca y Acuacultura con la información que ustedes necesiten y que requiera pues el público en general y los interesados en desarrollar alguna actividad de los temas que comentamos. Muchas gracias. Muchas gracias. Y con esta participación finalizamos el panel técnico. Les recuerdo que nos pueden ver en la transmisión en vivo en el programa Istmo a través de Facebook, así como también en la red del Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura, que transmite a 34 países.